Ya, muchachos, entonces, hoy día vamos a revisar lo que es la actividad de ACL, que supuestamente ustedes hicieron el día sábado, me cuenta la leyenda, y consistía en ciertas opciones en lo que es la máquina virtual, viendo las ACL. Así como un pequeño recuerdo. ¿Quién es la ACL, muchachos? ¿Se acuerdan? Lista de acceso, pero, a ver, se supone que por defecto Linux trae ya ciertos permisos que yo puedo listar con el comando ls-l y veo los permisos en cuanto a quién es el dueño del archivo o el dueño de la carpeta, a qué grupo pertenece, y esto de acá son los permisos. La primera letra, que en este caso son puras D, corresponde a que esto es un directorio o una carpeta. Si fuese un fichero, aparece de otra forma. Por ejemplo, voy a crear un fichero X. Lo voy a listar. Y fíjense acá, muchachos, está el fichero, que es un archivo común y corriente, y al comienzo tiene un guión. Entonces este se toma que no es un directorio. Luego, los primeros tres permisos corresponden al dueño del archivo. La R es de lectura, la W de escritura, o sea que tú puedas modificar el archivo o puedas modificar el archivo dentro de la carpeta. Y el X es de ejecución. Luego está los segundos tres permisos corresponden al grupo. O sea, todos aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo van a ser capaces ya sea de leer, modificar o ejecutar. Y los últimos tres, muchachos, corresponden al resto. Todo el resto de los mortales. Fíjese un detalle. En este caso, la mayoría de las carpetas, por no decir todas, tienen simplemente un punto. O sea, no hay nada especial. Pero fíjese esta. Tiene una más. ¿Qué significa eso? Que ese directorio, muchachos, tiene lo que son permisos, digamos, un poco más avanzados. En este caso son las ACL. En este caso, si se fijan, correcto, parte con una D, por tanto este es un directorio. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuáles permisos tiene? Con el comando de get facl y luego le doy a qué le voy a consultar. Por ejemplo, hacer una pregunta a un fichero X. Vamos con descargas. Si se fijan, muchachos, este archivo o este directorio tiene el dueño, que es C. Martínez, que aparece acá, con el de arriba. El grupo también es C. Martínez. Los permisos del usuario, RWX, para el grupo, RX, como se ve acá, el usuario, el grupo, y los otros, RX. Ahora, ¿yo puedo modificar esos permisos? Sí. ¿De qué manera? Comando chmod. chmod. Los permisos. La R, recuerden, como el tercer dígito de lo que es binario, vale 4. El segundo, que es W, vale 2. Y el primero, que es X, vale 1. Entonces, si yo quiero darle los tres permisos, sería 4 más 2 más 1, 7. Eso es para el usuario. Ahora, digamos que yo no quiero que nadie más tenga permiso, salvo yo como dueño. Ningún permiso, 0 para el grupo y 0 para el resto de las personas. Y luego, ¿a quién yo aplico este permiso? Le doy Enter. Veamos de nuevo. Fíjense cómo cambió. Ahora, si hago un get fact, o sea, get ACL, a la misma carpeta, cambió. Tiene solamente permiso de lectura, escritura y ejecución el usuario dueño de la carpeta, que en este caso es descargas. Pero no aparece nada más. Y lo que les dije, acá abajo tengo otro directorio llamado prueba, el cual tiene un más. Ese más corresponde, según lo que dijimos, a un permiso avanzado tipo ACL.
Entonces, ¿cómo puedo verlo? ACL, a prueba. Fíjense, están los permisos estándar, que está del dueño es profesor, grupo alumnos, donde el dueño tiene RWX, el grupo RX y nada más. Aquí están los other. ¿Perdón? Y esto de acá abajo es si es que yo le doy grupos adicionales. Porque recuerden, el problema de los permisos estándar, que tienen un dueño, un grupo y el resto es lo mismo en realidad. Las ACL me permiten tener acceso a múltiples grupos y a múltiples usuarios a un mismo archivo. Esa es la gracia, son las ventajas de las ACL. Ahora, aquí está aplicado lo que les decía, lo que son las ACL, digamos, estándar. Está la ACL estándar y la ACL por defecto. La ACL por defecto, la gracia es que si yo guardo algún archivo o creo alguna carpeta dentro de este directorio que ya tiene permisos por defecto, si esta carpeta o este archivo no tiene permisos tipo ACL, va a heredar automáticamente los de la carpeta, digamos, madre. En este caso, si se fijan, muchachos, no hay ningún tipo de ACL por defecto. Pero ya, volvamos con la parte de la guía. Parte preguntando cómo yo puedo habilitar el uso de ACL en un sistema. Si es que el sistema fuese instalado al mínimo, lo más probable es que no traiga la ACL. Basta con un yum install ACL. En este caso, como les dije, aquí ya fue... perdón, estoy como usuario común y corriente. Me tengo que convertir en superusuario. Ya, vamos de nuevo. Yum install ACL. Y, bueno, aquí hay un tema que yo no tengo configurado en los repositorios. Pero con ese comando yo debería poder instalar sin ningún problema la ACL. Ahora, como les dije, en realidad, en vez de estar revisando si está o no está instalado, o sea, antes de querer instalarlo hay que ver si está o no. ¿Cómo lo puedo revisar? El comando es tun2fs, luego voy a listar, y aquí yo voy a listar, digamos, las cualidades de mis discos duros, o de las particiones. Se supone que debería ser con un dev SDA o SDB, dependiendo de lo que yo tenga, pero aquí está, por ejemplo, toda la información de mi disco. Pero, si se acuerdan, este disco está creado con, si no me equivoco, de tipo LVM. Así que debería hacerlo de otra forma. ¿Cómo sería? Dev, y aplico mapper, y voy a revisar la partición donde está instalado mi sistema. Me da tres opciones. Control no me sirve en realidad. La swap tampoco, me queda solamente la opción en medio. Entonces sería rg con la opción root. Le doy enter. Y aquí sí yo voy a hacer un grep. Voy a filtrar, porque hay mucha información en realidad que no me sirve. So, aplico una tubería. Grep ACL. Y fíjense, muchachos, lo que es el montaje por defecto aparece ACL. Entonces el sistema por defecto permite ACL. ¿Cuál es la otra forma en la cual yo me podría verificar o habilitar, digamos, a mano la ACL? Es dentro del archivo el fstab. ¿Se acuerdan, chiquillos, que aquí yo podía montar a mano las particiones nuevas? Aquí abajito, donde yo establezco, le digo, el tipo de sistema de archivos. Recuerden, era el qué, dónde, y luego el sistema de archivos, ¿se acuerdan? Acá, muchachos, lo que yo podría hacer, en caso de que no esté por defecto que se instale con ACL, yo podría editar el archivo y agregar, por ejemplo, de acá al lado, en el tipo de montaje,
además que tenga ACL. Esa es otra forma en la cual yo puedo forzar que al momento de montar el sistema de archivos soporta ACL. Entonces, con esto verificamos que efectivamente el sistema soporta ACL. La trae por defecto montada. Luego pide la segunda parte de la actividad. Era crear el archivo root test y listar los permisos y listar con una ACL asociada a dicho archivo. Se supone que por defecto no debería traer ACL, pero vamos a hacerlo. Entonces, eso es un mkdir root y era test siempre con ls menos l. Ahí está test, pero no tiene ningún permiso especial. Voy a obtener la ACL, a ver qué me dice. Si se fijan, muchachos, la ACL, entre comillas, por defecto, cuando no está configurada, simplemente va a tomar los valores por defecto, que era el dueño root, grupo root, dueño root, con grupo root, y además los permisos los repite. Tiene rwx, rx para el grupo, y para el resto, rx. Lo mismo. No hace ninguna diferencia. Luego, la siguiente pregunta, la número 3, nos pedía crear el grupo sistema de desarrollo y además crear el archivo root prueba. Sí. ¿Puede ser solo touch y el nombre del archivo? Hay dos formas, excelente pregunta. Mire, si yo estoy parado, en este caso estoy en el home de C. Martínez. Si yo hago un touch con archivo.txt sin ningún tipo de ruta, ¿dónde queda el archivo? Donde yo estoy parado. Ahí crea el archivo. Pero si yo hago el archivo, un touch root prueba.txt, pongamos el prueba 2, por si acaso. Yo hago un ls menos l donde estoy parado. ¿Ve algún prueba 2? No. Pero si yo me voy o hago un ls menos l al root y root, hay un prueba y un prueba 2. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú le das la ruta completa, digamos, puedes crear donde tú quieras el archivo o donde tú quieras la carpeta, sin necesidad de moverte. Pero si tú no le das la ruta completa, lo va a crear donde estás parado. En este caso yo estoy parado en el home de C. Martínez. Entonces, ¿qué me pedía? Crear el grupo sistemas. En este caso ya está creado en esta máquina. Y crear el grupo desarrollo, el cual también ya existe. Pero vamos a eliminarlo para que... Listo, ya, lo vamos a crear. Los grupos no existen todavía. Sistemas, desarrollo, listo, no estaban. Y ahora me pide al archivo prueba, que está dentro de la carpeta root, asignar al grupo sistemas con permiso de lectura y escritura. ¿Cómo se hace? Me voy a ir para que sea más simple el tema de listar. Entonces, chiquillos, fíjense que el archivo prueba, el archivo, no la carpeta, no tiene permisos especiales, no tiene ninguna ACL creada. Entonces, primero le agrego los permisos. ¿Cómo se aplica? Set ACL
menos M, que estoy modificando, y luego G. ¿Por qué? Porque un grupo. Entonces el grupo, me pedía que el grupo sistemas solamente permisos de lectura y escritura. Entonces R y W. Y además, que el grupo desarrollo tenga permisos de solo de lectura. Y esto aquí se le aplica a prueba.txt. Veamos si funciona, o veamos si se aplicó correctamente. Perdón. Era a prueba.txt. Fíjense, el archivo prueba tiene por defecto el dueño root y pertenece al grupo root, pero además el grupo sistemas, o sea, por defecto el grupo root solamente puede leer. Pero, por otro lado, el grupo sistemas puede leer y escribir dentro de ese archivo, puede modificarlo. Y el grupo de desarrollo puede solamente leerlo. Entonces, funciona. Así tú le aplicas una ACL a un archivo X. De hecho, bueno, también se podría hacer, por ejemplo, en varias líneas, pero en realidad es como hacer, te desgastar los dedos por las puras. Entonces yo puedo aplicar los permisos separados por una coma, a un mismo archivo. Ya. Luego, muchachos, la pregunta número 4 me dice, crear grupos profesor Duoc y ayudante Duoc. Vamos para allá. ¿Los grupos? Correcto. Dame un momento. Ah, no existe. Ya, estamos bien. Entonces, será el grupo add profesor Duoc y voy a agregar el grupo ayudante Duoc. Listo. Ya están creados los dos grupos. ¿Y qué dice? Crea el directorio root ejemplo. Me parece que ya está creado. No, no está creado. ¿O sí? No, no está creado. Entonces, voy a hacer en la carpeta ejemplo. Mira, chiquillo, como aquí yo estoy dentro de la carpeta root y me pide el ejemplo, crear la carpeta ejemplo dentro de la carpeta root, simple pongo mkdir ejemplo. No tengo necesidad de crear darle la ruta absoluta, se llama. No es necesario. Ahí está ejemplo y está creado el directorio. Y si se fija no tiene ninguna ACL aplicada. Tiene los por defecto de los chmod, que se aplican para el dueño, para el grupo y para el resto. ¿Y qué me pide? Obtener la ACL asociada al directorio. Listo, tiene permisos por defecto, nada especial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me pide asociar al grupo profesor Duoc todos los permisos sobre el directorio. En el grupo profesor Duoc todos los permisos y al ayudante solo permiso de lectura. ¿A qué? Directorio ejemplo. Veamos si se aplicó. Correcto.
Entonces, están los permisos por defecto y además el grupo profesor Duoc tiene todos los permisos y el grupo ayudante solamente lectura, nada más. Pero eso es para el directorio porque la tenemos el TXT por archivo. Exacto. En este caso se aplicó al directorio llamado ejemplo. Profe, ¿por qué con los directorios el latch va a tener? Ah, no, da lo mismo. O sea, ¿qué te dice eso? Que es un directorio que hay más cosas adentro, se podría decir. Pero yo podría sin ningún... Mira, voy a hacerlo de nuevo. Ah, el menos B chiquillo, recuerden, es si tú, por ejemplo, te mandas algún condoro. Pusiste mal los permisos, con el menos B, arrasáis con todo. Miren. En este caso ejemplo, no tiene ningún permiso. Voy a aplicarlo de nuevo. Set ACL menos M al grupo profesor Duoc, todos los permisos, y el grupo ayudante Duoc, solo lectura. ¿Dónde lo aplico? Ejemplo. Fíjate este detalle, no le puse el slash. No hay ningún problema. ¿Esa línea de comando también se puede hacer con binario? Sí, también se puede binario. Ahora, yo por comodidad prefiero el escrito. Se me acostumbra en realidad. Entonces, chiquillo, a lo que tú preguntabas, el tema del slash. Pero en este caso sería, ¿si siquiera los permisos completos o sería... Vamos. Nada, ¿cierto? ¡Oh! No está Manuel. Pateamos. Veamos si pasa. ¡Oh! Pateamos. ¿Pero si es 7, profe? No. ¿Era tu María 2 o no? No. Sí. No me acuerdo cmo era la sintaxis en ese caso, pero termino el vídeo y le respondo su duda. Entonces, estábamos... Aquí está. Ah, ¿por qué aparecía slash? Es que yo como tabulo, Ah, ya me parece. como es un directorio, automáticamente se rellena. Pero slash o sin slash es lo mismo. Entonces, acabamos de listar y tenemos los permisos para el grupo de profesor Duoc y para el grupo ayudante Duoc. Ya. Ya. En la 5, chiquillos, básicamente lo mismo en realidad, pero vamos a hacerlo por si acaso. Dentro de la carpeta OPT clases opcional, tienen que dejar sus trabajos y solamente los miembros del grupo profesor Duoc y ayudante Duoc podrán crear archivos en este directorio. Ah, ya. En este caso, ¿qué te dice? Que en esta carpeta asociada hay una pequeña diferencia. Que todos los archivos que se creen dentro de este directorio deben pertenecer de forma automática al grupo profesor Duoc. Hay una diferencia, ¿se acuerdan? En este caso van a aplicar lo que se llaman los grupos por defecto o las políticas por defecto en realidad. Porque vimos cómo se hacían las políticas en realidad o los permisos de ACL normales. Pero te pide que sean políticas por defecto. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a hacer el directorio nuevo.
mkdir, pide dentro de opt la carpeta clases. ¿Ya? Sí, que viene por defecto en Linux. Sí, si tú te mueves a la raíz y algún ls, está, ahí está. Ese viene con el sistema. Ah, claro, si yo me puedo ir, por ejemplo, cd, opt, voy a remedir clases, mkdir, clases. Es lo mismo. Entonces, esta carpeta, como, bueno, ya como pide la actividad, tiene que ser por defecto pertenecer a root. Ya, está listo. El dueño por defecto y el grupo por defecto es root. Pero me pide que tenga una CL en la cual profesor Duoc y ayudante Duoc podrán crear archivos en este directorio. ¿Qué permiso sería ese, chiquillo? Escritura, exacto. Porque no nos pide leer, solo pide crear. Ah, miren. Primero, así como detalle, pide que de forma automática todos los archivos que se creen dentro pertenezcan a profesor Duoc. Como decía, tiene que ser la ACL por defecto. ¿Cómo se hace eso? Set fcl -m, pero aquí aplicamos la D de default. Default al grupo profesor Duoc. Permisos pide que sean solo de escritura. Ah, y aparte pide que tengan también permisos de lectura y escritura. Dígame. ¿Ya entra la D no va al lado del También puede ser. sería el nombre del escritorio? En ese caso, ¿no? Después de la D, no sería. Ah, para el usuario. Pero en este caso pide que sea para el grupo. ¿Para qué? Para el grupo. Ah, para el grupo. Pide para el grupo, por defecto. Espera, vamos por partes. Primero pide que sea por defecto profesor Duoc y ayudante Duoc tengan permisos para crear archivos. ¿Ya? ¿Dónde? En clases. Además, pide que el grupo por defecto, a quien pertenezca todo lo que se crea acá adentro, sea o pertenezca al grupo profesor con permisos de lectura, escritura. Por defecto. Y además, y sobre clases. Y por cierto, fuera poco, los otros usuarios no podrán acceder al directorio y no tener ningún permiso. Entonces aplicamos una set -m, una que sea otra por defecto para el grupo, perdón, para los otros, others. ¿Qué permisos? Nada. Clases. Sí, por defecto para otros, porque no es un grupo. ¿Y si me va a abrir el guión, no puede ser un cero?
va guión. Puede poner un espacio y no te toma. Tiene que ser guión. O sea, si no le pones ningún permiso, va un guión. Si pone aunque sea un permiso, ya sea lectura, escritura o ejecución, va uno de esos, dos o tres. Pero si no va nada, es guión. Veamos cómo los tomó la ACL. Miren, chiquillo. Entonces, el grupo profesor, el grupo ayudante, puede escribir. Pero, por defecto, el grupo profesor puede escribir y leer, o perdón, leer y escribir, y el resto de los usuarios no tiene ningún permiso. Y recuerden, muchachos, esta es la diferencia con la ACL como normales de acá arriba versus esta es la por defecto, es la que la por defecto se aplica a todo lo que tú crees adentro y no la hace una ACL, toma estas ACL, las hereda. A menos que yo me meta y a algún archivo que yo haya creado le aplique una ACL específica, en ese caso se salta esta ACL por defecto. Pero si yo le creo un archivo adentro y no le aplico ningún tipo de permiso especial, va a tomar estas, las por defecto. Esa es la diferencia. Y eso era. Pausar.